Hola familia, que la paz del Señor hoy esté con cada uno de ustedes allí en sus casas, en sus hogares. Bienvenidos una vez más a la cita con la palabra en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Recordarles suscribirse en el canal para poder divulgar las buenas nuevas de salvación a aquellas personas que no conocen del Señor. Tú eres un puente, tú eres una fuente de vida, y que cada palabra, que cada semana podemos transmitir por este canal pueda ser como refrigerio para cada uno de ustedes. Bendecirlos en gran manera, permítame bendecir sus manos, permítame bendecir su empresa, su negocio, permítame bendecir a cada uno de ustedes que ha sido generoso, que ha marcado la fidelidad de poder mantener vigente nuestra iglesia, nuestra institución, con sus diezmos y con sus ofrendas. Sé que Dios nos ha guardado, sé que Dios nos ha sustentado y sé que Dios nos mantiene vigentes todos los días, pero Él permite que la iglesia sustente, que la iglesia con sus donaciones, con sus diezmos y con sus ofrendas puedan mantener vigente la palabra que Él nos ha encomendado. Por eso, en este corto espacio, quiero bendecir sus vidas, quiero bendecir las manos laboriosas, las manos esforzadas y valientes que cada mañana salen a buscar el sustento para sus familiares, para sus hijos y para su hogar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, bendigo, Señor, a tu iglesia, bendigo a cada una de las personas que han tomado este tiempo para tener la cita con la palabra. Bendigo el entrar y bendigo el salir de sus hogares, bendigo sus economías, bendito Dios. Bendigo todo el emprendimiento que ellos hacen a diario. Que seas tú dándole, Señor, entendimiento, inteligencia y sabiduría y discernimiento de tu palabra para que hayan mentes creativas para poder dar, Señor, aún más de lo que han dado. Son tus hijos. Ellos traen su ofrenda, traen su diezmo, traen su donación. Lo hacen en un gesto de generosidad y de gratitud y de fidelidad por lo que tú hiciste, por lo que tú haces y por lo que tú continúas haciendo en este tiempo. Los bendigo, Señor, ahora y siempre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Qué bueno estar una vez más en medio de ustedes a través de las plataformas digitales. Y quiero tomar una porción de la palabra para este día y está en el Salmo capítulo 8, versículo 4. Vamos a estar meditando en la palabra en este Salmo, escrito por David, capítulo 8, versículo 4, y vamos a leer un par de versículos para poder extraer lo que Dios nos va a hablar en esta hora. He titulado la enseñanza, entronizados para una posición, mas no para una condición. Es el título que vamos a estar desglosando en este día, entronizados para una posición, mas no para una condición. Para esto vamos a tomar la escritura del salmista, allí en el capítulo 8, versículo 4, y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y por la bendición de su Santo Espíritu. Dice ella, la palabra: me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que un Dios, y lo coronaste de gloria y de honra. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Todos los sometiste a su dominio. Todas las ovejas, todos los bueyes, todos los animales del campo. Versículo 8. Las aves de los cielos, los peces del mar y todo lo que surca los senderos del mar. Oh Señor, soberano nuestro, qué imponente es tu nombre en toda la tierra. Padre, agradecido una vez más por el privilegio que me da hoy de poder compartir tu palabra a tu pueblo. Es tu escritura, Señor, la que nos da la salvación, es tu palabra la que nos da la sanidad. Es ella, bendito Dios, la que hoy se introduce en medio de nosotros. Permítame, Señor, poder exponer tu palabra a tu pueblo que hoy te escucha, y que esta palabra, Señor, pueda dar la libertad, pueda dar, Señor, la sanidad,
y pueda dar un nuevo comienzo a cada una de las personas que están receptando este mensaje. Que cada palabra que sea expuesta sea palabra de tu Espíritu, Señor, y no palabra de hombre natural. Bendigo la mañana y la coloco delante de ti, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. El salmista nos habla en estos cortos renglones. Vemos a través de la Escritura cómo él habla de la gloria de Dios, pero también está mostrando lo que Dios anhela con el hombre. Y David, que es el escritor de este salmo, el cantor de cantores, el hombre que pastoreó ovejas, pero también que gobernó un pueblo como Israel, ahora en este capítulo 8 exactamente nos muestra o nos da a entender lo que es la gloria de Dios. Pero también vemos la posición que Dios le hace al hombre. A través de los versículos que acabamos de contemplar, vemos cómo el rey David comienza haciéndose una pregunta él mismo. Y dice, me pregunto, y es muy concreto con lo que está preguntándose. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? Hay una relación de diálogo a través de estos versículos entre David y Dios y David. Vemos una relación de diálogo, pero vemos que David comienza haciendo esa pregunta. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? Y vuelve y le formula una siguiente pregunta. Y le dice, ¿qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Estamos hablando de una relación, estamos hablando de un diálogo que está haciendo David. Y le dice, pues lo hiciste poco menos que un Dios. Lo hiciste poco menos que un Dios. Recordar que tenemos ADN divino. Recordar que fuimos improntados por Él, por Dios. Aquí David hace la aclaración o hace la salvedad, pues lo hiciste poco menos que un Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Está hablando desde la perspectiva de la posición que Dios le está dando al hombre y lo describe de una forma magnífica. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos. Sigue hablando David. Todo lo sometiste a su dominio. No está dejando escatimar absolutamente nada de la gloria de Dios, dándosela ahora o mostrándosela ahora al hombre desde la posición de lo que Dios quería con el ser humano. Aquí David está haciendo una retrospectiva de lo que en el inicio del Génesis Dios había hablado al ser humano. Pero lo está hablando directamente este hombre que llegó a ser un pastor de ovejas, pero también llegó a ser el rey de una nación como Israel. Y tomo la frase del versículo 6, la cual la referencié en el título de la enseñanza para este día. Dice, lo entronizaste sobre las obras de tus manos. Y cuando miro esta palabra entronizar, vemos que es el conceder a una persona un valor muy especial o muy superior. Esto estaba haciendo Dios con el hombre. Lo estaba entronizando. Lo estaba llevando a que fuera una persona de valor muy especial, muy superior. David acá a través de la escritura hace esa referencia. Hace ver la gloria de Dios, hace ver la posición que Dios quería con el hombre a través de esta frase que está en el versículo 6. Lo entronizaste sobre la obra de tus manos y todo lo sometiste a su dominio. Esto no era algo nuevo para el hombre. Esto ya se había dicho y se había hecho desde el inicio del Génesis.
Ahora lo que hace David es traer un poco de remembranza, ¿sí?, del inicio del Génesis. Y trae esta remembranza y vuelve y la plasma a través de estos versículos que están plasmados ahora en este capítulo 8 de los Salmos. Pero esto no es nuevo. La posición que vemos acá, que está hablando el salmista, fue dada por Dios. ¿A quién? Al hombre. Lo estaba posicionando, lo estaba llevando a que fuera una persona de valor muy superior. Fue tanto que Dios ahora le da esta posición. Cuando Dios crea al hombre, y quiero transportarme un momento al Génesis, cuando Dios crea al hombre, lo puso en una posición superior, como dice el significado de entronizar. Y lo llevó a un nivel muy elevado, tanto que le dio dominio y le dio señorío. La escritura lo registra en el versículo 28 del capítulo 1 del Génesis. Fue tanto la posición que Dios quiso darle al hombre desde allá, desde el Génesis, que lo llevó a que tuviera dominio y lo llevó a que se pudiera enseñorear de lo que todo había, de las cosas que Dios había hecho. Pero no solamente eso, sino que ahora el Señor también, a través del versículo 28 del capítulo 1 del Génesis, lo bendice. Y lo bendice el Adonai, el Señor eterno. Lo bendice el Elohim, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Lo bendice el Shaddai, el Dios todopoderoso. Lo bendice el Dios Jireh, el Dios proveedor. Lo bendice el Dios Rafa, el Dios sanador. Lo bendice el Dios Mekadesh, que es el Dios que santifica. Lo bendice el Dios Shalom, el Dios de paz. Esto lo estaba haciendo el Padre, el Dios creador de los cielos y de la tierra. Ahora Dios le da la posición de poder fructificar, de poder multiplicar. Pero antes que le diera toda esta posición, dice la escritura del versículo 28, capítulo 1 del Génesis, que lo bendice el Padre. Y en esa bendición le está otorgando una posición. Y esa es la bendición de Dios. Pero el enemigo, cuando vamos a mirar la historia, el enemigo siempre ha querido acondicionar nuestra posición. Siempre ha estado ahí en esa jerga. Por eso podemos decir que la condición es el lugar donde el enemigo está. Y te quiere llevar a través de ¿qué? De sus artimañas. Te quiere llevar a través de tu mentira, de la mentira, del engaño. Ahí, en esa condición. Porque él anhela la posición que tú tienes hoy. Que de paso la dio fue Dios. Mire cómo lo hace Génesis capítulo 3, versículo 1. La escritura reza allí la palabra diciendo: la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Dios el Señor había hecho, así que le preguntó a la mujer. Escuche, pregunta: ¿es verdad que Dios le dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Ojo, le está haciendo una pregunta. Ya comenzó a condicionar a la mujer. Pero el versículo 4 del mismo capítulo 3 del Génesis dice: pero la serpiente le dijo a la mujer: no es cierto, no van a morir. Comenzó a condicionar la posición que de antemano el hombre y la mujer en el huerto del Edén ya se le había dado, que era ser imagen y semejanza de Dios, que era ser bendecido para fructificar, para multiplicar, para llenar, para someter y para dominar. Esa fue la posición que Dios dio en el Génesis. Pero ahora, muy temprano, entra y aparece el padre de la mentira, el usurpador, el engañador, el enemigo. Y la condición es esa: tratar de dañar la mente para poder robar la posición que ya de antemano el Señor te había dado. En otras palabras, la posición es de Dios, pero la condición es del enemigo. Y aquí yo pudiera decir: ¿en qué caminas hoy? ¿En la posición que Dios te dio
o en la condición que te ofrece el mundo y el sistema. El enemigo siempre te va a condicionar tu mente. Te va a condicionar tu mente en la mentira, en el temor, en el miedo, en el susto, en la incertidumbre del día a día. Siempre lo va a estar haciendo el enemigo para que nosotros ¿qué? Perdamos la posición de bendición que de antemano Dios ya no la dio. Esto es una pelea a diario. Dios tratando de posicionarte la bendición celestial de Él hacia ti. Y el enemigo tratando de acondicionarte el escenario natural para que pierda la posición de bendición que ya el Señor te dio. Y estamos viendo eso a la luz del día. Sí, estamos en un momento difícil. Lo dice la sociedad y lo dice el sistema. Hay una pandemia. Hay un aislamiento. Nos han acondicionado a un aislamiento. Nos han acondicionado en un miedo y en un temor. Estoy hablando de lo que está aconteciendo hoy en el globo terráqueo. Estoy hablando de lo que está aconteciendo hoy en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo entero. A través de esto que estamos viendo, nos han acondicionado. Nos han acondicionado a una cuarentena. Nos han acondicionado a un aislamiento preventivo. Nos han acondicionado a estar sujetos a unas normativas que cada mes saca el gobierno. Nos han acondicionado. Pero yo quiero decirte hoy a ti, amigo y amiga, familia de la fe que me escucha. Necesitamos posicionarnos en lo que Dios habló de ti y habló de mí. Recuerde que Dios dijo que tú eres cabeza, no cola. Recuerde que Dios te dijo que eres linaje escogido y real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Recuerde que tú y yo somos la niña de los ojos de Dios. Son posiciones, son promesas que el Señor ya habló de ti y habló de mí. Pero el sistema del mundo, el que habita en el mundo, ahora nos quiere condicionar para que a través de esta condición que Él está haciendo por medio de esto que el mundo está conociendo hoy, tu vida y mi vida entra en un temor, entra en un miedo, entra en un pánico, entra en una incertidumbre, entra en un caos. Tanto así que ya estamos viendo personas, aún creyentes, llenas de ansiedad, llenas de ¿qué? De depresión, llenas de miedo, de temor, de salir. ¿Por qué? Porque le están acondicionando la vida, le están acondicionando la mente. Y déjame decirte algo, amada iglesia del Señor, en la posición que tú te encuentras hoy como hijo de Dios, no puedes dejar que te manoseen la posición a través de una condición que es el sistema del mundo el que lo está colocando. Yo con esto no quiero infringir, no quiero pasar sobre la autoridad que se ha delegado en este tiempo. Y quiero que me entiendan aquí muy bien el mensaje. Yo no estoy hablando que no tienes que hacer la normativa que el gobierno está estipulando. Sí, hay que colocarse el tapabocas, hay que lavarse las manos, hay que desinfectar el cuerpo, hay que tener precaución a las normativas. Excelente, y lo aplaudo. Pero que nada de eso, a lo cual hoy está a la orden del día, te condicione tu posición. Ahí sí es un problema. Ahí sí estás reventándote. Por eso encontramos la misma iglesia ansiosa. Por eso encontramos al mismo creyente ahora lleno ¿de qué? De depresión. Por eso encontramos al creyente, el que dice ser hijo de Dios. ¿Sí? Lo encontramos ahora con miedo, con susto. No sale porque se contamina. No sale porque entra el pánico a su vida. Atrasó todo, la estructura de un hombre, de un hábitat, lo atrasó por el miedo. Y hoy estamos a la luz del día viendo todo esto. Cómo se le rinde más un ritualismo a un tapabocas, ¿sí? A una lavada de manos, a una desinfectada,
a todo esto que está hoy ocurriendo. Es más, le tenemos pavor si no salimos con el tapabocas. Le tenemos pavor si no nos lavamos la mano cada 2 horas, cada hora. Pero no le tenemos temor a Dios. No le tenemos temor al que nos dio una posición de reino. No le tenemos temor al que hizo los cielos y la tierra. No le tenemos temor al que le ha dado promesa y le ha dado vida a ti y a mí. Pero encontramos que el mundo nos acondicionó a un miedo. Y ahora le hacemos reverencia al miedo. Ahora le hacemos reverencia al temor. Ahora nos postramos al frente de la ansiedad. Ahora nos postramos al frente de todo esto. Pero no le tenemos temor a Dios. Miren cómo estamos cayendo en un encierro. Hoy estamos a la orden del día. Estamos acondicionados a lo que se diga y no a la posición que el Señor nos entregó de antemano a cada uno de nosotros en aquel momento de la existencia de la vida. Por eso, en la segunda carta de Timoteo, la palabra del apóstol es contundente. Allí en el capítulo 1, versículo 7 de la escritura de la segunda carta a Timoteo dice la palabra: pues Dios no nos ha dado ¿qué? Un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aquí nos está recalcando, aquí nos está recordando el apóstol Pablo a través de la carta que le escribe a su amigo Timoteo. Momentos difíciles pasaban, sí, como los de hoy, iguales. Pero no dejaron que el sistema, el método, lo acondicionara y perdieran la posición de que ya Dios había hablado sobre ellos. Esto a grosso modo le estaba hablando el apóstol Pablo a su amigo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, Timoteo. Y yo puedo decirlo hoy directamente a tu corazón. Iglesia de Dios, Dios no te ha dado un espíritu de timidez. ¿Por qué se esconde? ¿Por qué te afliges? ¿Por qué entra en la depresión? Si la posición que Dios te dio fue otra. Pero nos hemos dejado acondicionar por el método. Nos hemos dejado acondicionar por el decir, por lo que se está divulgando a diario. Yo con esto vuelvo y repito, no quiero infringir la normativa de ley del gobierno. Lo que quiero entrar es en la profundidad de su ser y no dejar que una condición te aterrorice, te vuelva nada ahí en su interior. Quiero recordarte la posición que Dios te dio desde el huerto del Edén, desde aquel momento del Génesis, que te hizo con impronta de reino, te hizo para fructificar, para multiplicar, te bendijo en gran manera. ¿Por qué hoy esas promesas no son vigentes para caminar? Porque nos dejamos acondicionar, no dejamos entrar en esta línea. Permítame ilustrarlo de otro modo, como la distinción entre posición y condición, que son los dos términos que estoy utilizando para dar la enseñanza hoy. ¿Qué pasa? El enemigo lo quiere confundir un poco, lo quiere confundir en gran manera. Dice la palabra: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Escuche bien el texto. Este texto lo escribe Pablo a la carta a los Corintios. Y este texto hoy habla de una posición que el Señor te dio a ti y me dio a mí. Venimos de un lodo cenagoso. Venimos de un momento de incertidumbre de vida atrás. Pero la palabra está diciendo: por lo tanto, si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Es una nueva creación, es una nueva criatura. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿En qué nos está metiendo el Señor ahí en ese texto? En una posición que hoy a ti y a mí nos compete estar. Estamos en algo nuevo que el Señor de antemano no lo hizo. Posiblemente en el caminar de la vida caíste. Posiblemente en el caminar de la vida encontraste con el lodo cenagoso de la penuria, de la incertidumbre.
del caos, del pecado y todo aquello. Pero ahora en Cristo somos una nueva creación. Y dice, lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Y quiero que me coloque toda la atención, amada iglesia del Señor, allí donde está. Nuestras vidas que hoy queremos vivir, necesitamos vivirla en lo que Dios está hablando. Pero mientras viva en la condición de su pasado, de su temor, de su mentira, de su engaño, de su lujuria, de sus vicios, de la prepotencia, del orgullo, de la altivez, mientras viva en eso, no podrá tener una posición de las cosas nuevas de Dios. Por eso permita que los hechos de la posición como hijo de Dios que era y que somos cada uno de nosotros sobrepase los sentimientos de su condición natural. Porque mientras más nos concentremos en los hechos de nuestra posición en Cristo Jesús, menos vamos a actuar por condiciones carnales y pecaminosas que posiblemente van a estar a la orden del día. Dios está hablando claramente a su pueblo. Si nosotros como hijos de Dios podemos recordar permanentemente nuestra posición, podemos enfrentar siempre las condiciones adversas que el día a día pueda traer. Me encanta la historia de David. Y en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, versículo 45, habla sobre esto que estoy comentando. Y dice la escritura, David le contestó. Está el diálogo entre David y Goliat. Esta escena bíblica sé que la conoces muy claramente, pero la traigo a colación para poder plasmar ahí el mensaje que necesitamos recordar permanentemente en nuestra posición para poder enfrentar siempre las condiciones adversas que la vida pueda traer. Y David está allí ahora. Y David contesta y dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que ha desafiado. Nótese el versículo 46. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras del campo, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni lanza. La batalla es del Señor y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. Nótese la proclamación que está haciendo David. El pastor de ovejas ahora se convierte en un guerrero. Ahora se convierte en un soldado de guerra, de frente de batalla. Pero ¿sabe por qué sucede esto? Porque él no se dejó amedrantar. Posiblemente querían sacarle a luz lo que era un simple pastor de ovejas. Pero David entendió que la condición no era lo que había en él, era una posición. Posiblemente me imagino que le gritaban, llegó el pastorcillo. Pero David estaba posicionado en lo que él era, un hijo de Dios, un guerrero de Dios. De por sí ya había tenido batallas con leones, con osos, con animales salvajes, y los había descuartizado y los había acabado. Pero ahora está en una posición diferente que Dios le estaba dando. La condición, ¿cuál era? Un pastor de ovejas, al frente de un Goliat, al frente de un hombre súper alto, guerrero, hombre de batalla y de guerra. Pero él no se dejó amedrantar por la condición de su entorno, que era simplemente un pastor de ovejas. Él sabía que en él había un ADN. Él sabía que en él había una promesa. En él sabía que estaba apartado para ser el rey de Israel. Ahora asume la posición y le lanza las palabras. Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Ojo, condiciones naturales. Condiciones naturales. Pero miren lo que le contesta David. Pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que ha desafiado.
Él no estaba viniendo en una condición natural. David se estaba posicionando de la palabra para atacarlo desde una condición espiritual. No había en David espada, no había en David lanza, no había en David ninguna jabalina, no había nada. Solamente sabía que estaba posicionado en una palabra, en una promesa como hijo de Dios. Y hoy quiero retarte a ti, allí en casa, que posiblemente ha estado condicionado por el miedo, por el pánico, por la incertidumbre. Posiblemente tienes a la puerta de tu casa al Goliat que te quiere acabar. Pero yo te digo hoy en el nombre de Cristo Jesús, recuerda la posición que Dios te dio. Recuerda el engranaje al cual Dios te introdujo. Recuerda el momento en que Dios te llamó. Recuérdalo por un momento. Haz memoria de aquello que Dios dijo de ti. Haz memoria. Recuerde una cosa. El enemigo respeta la condición. El enemigo. Él es práctico para no respetar la condición. En el momento David era un pastor de ovejas. El enemigo no respeta la condición de la persona. No la respeta. La quiere manosear. La quiere entrar en una dinámica de poder engañar, la quiere dañar. Hay una condición, sí, y el enemigo es especialista para no respetar. Posiblemente hoy tu vida está desde la perspectiva de una condición de ser un profesional, de ser un médico, de ser un abogado, de ser un político, de ser un emprendedor, un empresario. No sé cuál sea su condición hoy. Yo te vengo a decir que el enemigo, el astuto, el padre de la mentira, no respeta la condición que hoy tengas delante de una sociedad. Él lo que respeta, sí, es la posición que usted tiene como hijo de Dios. Eso sí, Él lo respeta. A eso Él no se entra. A eso Él no va y toca. Pero ¿qué pasa? La condición la manosea, la condición la ultraja. Pero ¿qué pasa con esto? Él respeta la posición que tú tienes. Él sabe que no se puede meter cuando una persona se posiciona en lo que Dios dijo. Él sabe que no puede hacer ninguna altrimaña, nada. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú eres un hijo de Dios. Por eso es importante que permanentemente nosotros nos mantengamos posicionados en lo que Dios ha dicho de cada uno de nosotros. Recuerde, Saúl era el rey. ¿Cuál era la condición? Saúl, rey de un pueblo, de una nación. Saúl tenía al frente un gran ejército. Esa era la condición de Saúl. Rey de una nación, con un ejército empoderado para pelear. Pero había perdido de pronto la posición. La había perdido. La condición de David no era tan grande. Era simplemente un pastor de ovejas que vino a entregar un recado del papá a sus hermanos. Pero se encuentra con este gran escenario. El filisteo ondando sobre el pueblo, asustando al pueblo. Saúl, en la condición que se encontraba como rey y como gran guerrero al frente de su ejército. ¿Qué pasa? El enemigo no estaba respetando la condición de Saúl. ¿Y cuál era la condición de Saúl? Rey, comandante de un gran ejército. El enemigo no respeta tu condición. Quiero que entienda hoy, el enemigo no te va a respetar en la condición que se encuentre hoy. En esa condición natural, él no la va a respetar. Sino la posición de hijo de Dios que usted y yo tenemos. Ahí es donde él no puede entrar. Por eso es importante que usted la mantenga. David mantenía la posición de hijo de Dios. David mantenía la posición de obediencia al Padre. David mantenía una posición al cual no pudieron
No pudieron robarle, no pudieron atacarle. Y no estaba con jabalina, no estaba con espada, no estaba con lanza. Simplemente tenían una honda y un par de piedras. La condición decía que el Goliat se lo podía matar. Pero usted sabe cómo termina la historia que está ya plasmada. Yo quiero decirte algo por la palabra. Y quiero dejarla enmarcada en este texto que consigo para este momento del profeta Isaías. En el capítulo 42, en el versículo 6, acompáñame allí en casa, pudiendo leer la palabra. Dice: yo el Señor te he llamado en justicia, te he tomado de la mano, yo te formé, yo te constituí como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para abrir los ojos de los ciegos, para librar de la cárcel a los presos, y del calabozo a los que habitan en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria ni mi alabanza a los ídolos. Tremendo, las cosas pasadas se han cumplido. Lo está hablando la palabra de Dios, se ha cumplido y ahora anuncio cosas nuevas. Las anuncio antes que sucedan. Es una palabra que está enmarcada a través del profeta Isaías, que nos manda a levantarnos, nos manda a volver a recobrar fuerzas, nos manda a volver a esa senda antigua donde un día fuimos posicionados por una palabra, por una promesa de parte de Dios. Pero el mundo nos ha dañado, el mundo nos ha condicionado, el mundo nos ha llenado la cabeza de miedo y de pánico. Y hoy nos hemos perdido de la posición de la cual Dios nos dio. Amada iglesia del Señor, no importa si usted, querido hermana, querido hermano, líder o mentor, padre de familia que me está escuchando, no importa en la posición que usted hoy se encuentre, nosotros como hijos de Dios muchas veces vamos a tener problemas, sí, vamos a tener dificultades, sí. Vamos a tener cosas que están a la orden del día, que nos causan muchas veces incertidumbre. Sí, yo no estoy diciendo que no. Pero si ustedes, como hijos de Dios, nos paramos en la posición en Cristo Jesús, entonces nuestras vidas serán gloriosas para poder alabar a Dios en todo momento, en todas circunstancias. No importando el momento, no importando la ocasión, siempre necesitamos mantener la posición que Dios nos dio. Si fuera por nuestras condiciones, posiblemente ninguno de nosotros que estamos hoy aquí calificaríamos. Por eso la escritura del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 28, en la Reina Valera dice: la palabra está siendo clara en esta hora. Y él dice que tomó de los más vil y menospreciado para avergonzar al sabio. ¿De a dónde agarra? De lo más vil y menospreciado y lo levanta para avergonzar al sabio. Amada iglesia del Señor, es importante que usted y yo hoy reconozca su posición. Es importante que como familia reconozcamos la posición que Dios nos dio en Cristo Jesús. Porque la condición hace cosas posiblemente pequeñas, posiblemente grandes, pero la posición dignifica su vida en Cristo Jesús. Por tanto, enfócate en un momento más en su posición y no mires su condición. Al mirar la condición, posiblemente te vas a afligir, posiblemente te vas a desalentar. Pero yo te motivo hoy, en el nombre del Señor y por el poder de la palabra, que tú puedas hoy posicionarte de la promesa, de lo que Dios ha hablado de ti, de lo que Dios ha hablado de tu casa, de tus hijos, de tu familia, de tu entorno, de tu economía, de todo lo que Dios ha hecho por ti. Pastor, ¿cómo hago para ver mi condición natural sin perder mi posición espiritual? Es una pregunta de millón, pero que tiene su respuesta. ¿Cómo hago para ver mi condición natural, el día a día, sin perder mi posición espiritual? Número 1, necesitamos recordar que somos una nueva
creación. Tiene que tenerlo presente y lo tiene que tener muy claro. La carta a los Efesios habla el apóstol Pablo y nos deja allí la instrucción. En el capítulo 2, en el versículo 10 dice la escritura: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. En práctica. ¿Cómo hago para ver mi condición natural sin perder la posición espiritual? Pues déjeme decirle que ahí tiene una característica importante: recordar que somos creación de Dios. Necesitamos muchas veces recordar eso, porque el acondicionamiento del sistema, del método del mundo, de Satanás, hace que perdamos esta posición de ser una nueva creación. Pablo lo decía en Corintios: las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. ¿Nuevas para qué? Para que las pongamos en práctica. ¿Qué? Lo nuevo de Dios. Porque dice la escritura de Efesios: porque somos hechura de Dios. No nos dejemos robar la posición que Dios de antemano ya nos dio. Dios nos está hablando con su palabra a través de sus promesas. ¿Cómo hago para ver mi condición natural sin perder, pastor, esa posición espiritual? Número 2, recordar que fuimos aprobados como hijos de Dios. El escritor a los Romanos, Pablo, sigue hablando ahora en la carta a los Romanos, en el capítulo 8, versículo 15 de la palabra. Dice allí en estos cortos renglones: y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. El espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay que recordar que Dios nos saca y nos hace nueva criatura, pero ahora nos da una posición mucho mejor. Nos hace hijos de Dios. ¿Y para qué somos hijos de Dios? Dice la escritura terminando en el versículo 15, dice: para que podamos poder clamar: Abba, Padre. Una persona descarriada, una persona sin hogar, una persona sin autoridad no puede exclamar, no puede buscar al Padre porque no está alrededor suyo. Pero hoy tu condición, la suya y la mía, es que somos ¿qué? Hijos de Dios. Y en esta condición Dios te recuerda que tienes una posición. ¿Para qué? Para que puedas clamar: Abba, Padre. No sé en qué momento se está encontrando de su vida hoy. No sé en qué momento de la incertidumbre del proceso está. Pero hoy el Señor inclina el oído hacia ti. Y hoy el Señor te permite que puedas abrir su boca y clamar: Abba, Padre. Y Él te va a contestar como un verdadero padre, porque tú eres un verdadero hijo. Pero necesitas recordar. Número 3, ¿cómo podemos hacer esto, pastor? Vivir desde una condición natural, pero no perder mi posición espiritual. Número 3, recuerde que somos herederos. Y eso quiero que lo tengan muy claro en esta mañana. La carta a los Gálatas en el capítulo 4, versículo 7, nos lo recuerda el escritor muy claramente. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, ojo con esto, Dios te ha hecho también heredero. Ahora eres heredero de una posición que Dios ya te dio. Y no solamente heredero, sino eres hijo. Necesitas ser hijo para poder tomar una herencia. No puedes tomar herencia si no estás en la posición de hijo de Dios. Pero para que esto suceda, necesitas estar en una nueva creación. Si estás en una nueva creación y eres hijo de Dios, ahora el Señor te posiciona para que tomes la herencia que de antemano el Señor ya la hizo por ti. Posiblemente la tenía perdida.
Posiblemente había deambulado como el hijo pródigo que se fue a gastar la herencia que el padre le dio. Pero hoy el Señor te llama una vez más y te dice: ven, hijo. Hoy una vez más el Señor te está llamando para posicionarlo en esa herencia como hijo de Dios. Oh, esto es maravilloso lo que Dios está haciendo. Dios está trayendo restitución. Dios está trayendo salvación. Dios está trayendo sanidad a las vidas. ¿Cómo hago, pastor, para mantenerme en una condición natural, pero no perder mi posición espiritual que Dios me ha dado? Cuarto, necesitas recordar que fuimos sellados por la presencia del Espíritu Santo. La palabra es clara. Y la carta a los Efesios, una vez más, en el capítulo 1, versículo 13, dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados, oído con esto, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Esto garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Amada iglesia del Señor, podemos estar en una condición natural viviendo, porque estamos en un mundo natural, pero recuerde que estamos también en un mundo espiritual. Puedes vivir en una condición natural a la cual hoy posiblemente estás caminando. Pero yo vengo a decirte en el nombre de Jesús: no pierdas la posición espiritual que Dios te dio. No la pierdas. Y por eso colocaba estas 4 características que necesitamos recordar hoy. Recordarlas desde lo más adentro de nuestro ser. Recordar que tú eres una nueva creación. Recordar que tú eres un hijo aprobado por Dios. Recordar que somos herencia. Somos herederos y coherederos en Cristo Jesús. Y recordarles que tú y yo estamos sellados con impronta del Espíritu Santo, que ahora y siempre nos guía a toda verdad. Estas 4 características son importantes. Si usted las tiene en memoria, si usted las vive cada día, puede vivir en una condición natural a la cual hoy está, pero no pierde la posición espiritual por causa de tener estas 4 características muy claras. Hoy quiero hablar con el amigo o con la amiga que no ha escuchado, con ese amigo o con esa amiga que está allí en casa reunido en familia de la fe. Posiblemente se ha dejado condicionar por los métodos del mundo. Posiblemente se ha dejado acondicionar por tantas cosas, y el mundo te ha condicionado tu mente. El mundo te ha condicionado tus palabras. El mundo te ha condicionado las acciones diarias que tienes para poder vivir en este enmarcado mundo. Hablo contigo, amiga o amigo que nos está allí escuchando. Necesitas volver a la senda antigua. Necesitas tomar posición de lo que Dios de antemano habló en tu vida. Yo sé que el Señor te ha hablado. No está por casualidad escuchando este mensaje en esta hora. Es porque Dios te ha traído con lazo de amor. Es porque Dios te ha traído como aquel hijo pródigo que fue y se gastó todo. Hoy tú estás al frente de una realidad que se llama Cristo Jesús. Y yo pido por un momento, si usted ha estado condicionado por las cosas del mundo, pero quiere volver a una posición de reino, a una posición de una nueva creación, de ser hijo de Dios, de poder ser heredero y poder ser sellado por la presencia del Espíritu Santo, hablo contigo, hombre, hablo contigo, mujer, allí en casa. Vamos a tomar este tiempo, un tiempo de poder reflexionar, un tiempo de poder pensar lo que Dios está hablando hoy. Dios necesita posesionarte una vez más en lo que Él dijo antes de la creación del mundo sobre ti y sobre los tuyos. Si hoy quiere entrar en esa posición y salirse un poco de esa condición que te ha traído y te ha apretado, te ha llevado al miedo y al pánico, yo pido que me permitas por un momento, que me puedas dar el privilegio y la honra de poder orar por ti y poderlo conducir a una oración que pueda salir de la profundidad de su corazón, de la profundidad de su ser, para que se pueda posicionar en una palabra certera en el Espíritu. Si crees que es posible que hoy se posicione una vez más su vida al reino de los cielos, acompáñame por un momento
en esta corta pero profunda oración. Incline tu rostro allí donde está en casa y dígale: Señor Jesús, hoy vengo delante de ti. Quiero posicionarme, Señor, en tus manos. Quiero posicionarme en tu abrazo, en tu amor fraternal. He pecado contra el cielo y la tierra. Soy un hombre pecador, pero hoy pido perdón. Hoy me arrepiento delante de ti y abro mi corazón y te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Enséñame, Señor, a ser una nueva creación. Enséñame, Señor, a ser un hijo legítimo tuyo. Enséñame a ser heredero y coheredero de todas las posiciones que tú nos has entregado. Enséñame, Señor, a poder ser sellado por la presencia de tu Espíritu. Escríbeme en el libro de la vida, Padre, y no lo borres nunca jamás. Y llévame de tu mano en la presencia de tu Espíritu Santo hoy y siempre. Te lo pido a ti solamente, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración, posiciónate hoy. Lea la palabra. Vuelva a la senda antigua. Reconozca que Dios es tu Padre creador de los cielos y de la tierra. Y camine en fe, camine en esperanza, camine en confianza de que Dios te ha dado un baluarte en tus manos, como es la vida y como es la presencia de su Espíritu. Para la familia de la fe que igualmente ha escuchado esta enseñanza, hoy quiero motivarte a ti, papá, a ti, mamá, familia que está reunida allí en casa. Esta palabra necesitamos una vez más recobrar esa palabra que el Señor siempre nos ha estado hablando, de promesas, de esperanza, de confianza, de fe en Él. No la pierdas. No te dejes robar la posición que Dios ya habló de ti. No te dejes robar lo que Dios ya te ha delegado, las promesas. Recuerde que Dios te bendijo en gran manera. Recuerde que Dios te ha edificado, te ha construido, te ha hecho a su imagen y semejanza para que puedas fructificar, para que puedas multiplicar. Es Dios el que te ha dado la mano. Es el Dios el que te sostiene hoy. No te deja condicionar tus pensamientos. No deja condicionar tus palabras. No deja condicionar sus actos, sus acciones diarias. No las deja condicionar por el sistema, porque en ti hay una posición, y esa posición se llama Cristo Jesús. Es el consumador de la fe. Es el que te ha llamado. Es el que te respalda. Es el que te sostiene. Es el que te guarda en el hueco de la palma de tu mano. Por eso hoy, una vez más, levántate y créale a Dios. Gracias, Señor. Bendigo a la familia. Bendigo a todo, Señor, el conglomerado de personas que hoy nos escuchan por este medio. Los bendigo en tu nombre. Y pido para que la gracia y la misericordia tuya, Señor, repose sobre cada uno de ellos allí en casa. Y que en este nuevo comienzo de temporada, hoy nos levantemos, Señor, para ser esforzados y valientes y poder tomar la posición que tú nos has delegado, como ser hijos, herederos y sellados por la presencia de tu Espíritu Santo, hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Recordarles que toda petición que quieran dejar, por favor, acá en el video, y los comentarios que quieran hacer, allí también los pueden dejar. Bendiciones y que tengan un excelente comienzo de semana. Dios los guarde. Chao, chao.